Esta tarde nosotros podemos sentir la presencia de Dios, que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Por eso es que en esta tarde vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4. Y desde el versículo 4 dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Amén. Otra vez digo, decía el apóstol, regocijaos. ¿Sí? Esto está en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y allí el apóstol le decía justamente a los filipenses, que hoy lo tomamos para nosotros, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. La venida del Señor está cerca. Entonces dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor, como le digo, regocijaos en el Señor siempre. Cuando habla de siempre, no quiere decir que nosotros tenemos esos espacios en blanco, sino que son siempre. Pero a veces no es tan fácil, ¿no?, mantener una actitud de regocijo, cuando en realidad, como digo, muchas veces el enemigo quiere venir justamente a robarnos, ¿no?, esa paz, esa fe, esa tranquilidad, ese regocijo, ¿no?, que la palabra de Dios nos habla de que nosotros nos tenemos que mantener siempre. Y entonces el enemigo quiere siempre hurgar en nuestras vidas, pero el apóstol nos decía en la palabra de Dios de que nosotros debemos de mantener esa firmeza en la actitud de regocijarnos en el Señor. También el apóstol en esta tarde nos decía que ante tanta situación que acontece en nuestra vida, nosotros debemos de darle gracias a Dios, debemos de mantener esa actitud de agradecimiento, porque no hay nada más lindo y no hay nada mejor que un cristiano bien agradecido. Amén. De todas las cosas que ha recibido, primeramente espiritualmente, a través de la promesa de la palabra, pero que después se van manifestando en nuestra vida. En la medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, vamos reclamando, apoyándonos en esas promesas que dice que hay más de 8.000 promesas acá en este libro. Imagínese, no sé por cuántas irá usted, ¿no? Y yo no tengo en cuenta tampoco de las que se han cumplido tanto en mi vida, pero han sido muchas y por fe las tomamos a todas. Amén. En el nombre de Jesús. Por lo tanto, vamos conociendo ese poder sobrenatural de Dios, cómo se va manifestando en nuestra vida y cómo nosotros vamos reconociendo de que Él está en nuestra vida, como cantábamos. Nosotros estamos seguros de que Él está aquí. Nosotros estamos seguros de que Dios vive y reina en nuestra vida. Amén. Así que por lo tanto, ¿qué decir en esta tarde a través de esta palabra? Que tal vez si no podías creer, si no podías, como decir, someternos a la voluntad de Dios, de estar en una actitud de firmeza, de regocijo, si tal vez no podíamos crecer o progresar, como se dice, espiritualmente, económicamente, material. No obstante, fíjese de que nosotros debemos de regocijarnos. También si no había paz en nuestra vida, no importa, ante la palabra de Dios nosotros entendemos que cuando Dios habla es porque hay oportunidades realmente de obtener lo que Dios nos está ofreciendo. Amén. Por eso es que en esta tarde debemos de saber que cuando Dios dice de que nosotros debemos de regocijarnos, debemos de saber que con eso conlleva una actitud de esperanza. Hay esperanza en nuestra vida. Y dice que nosotros no tenemos que avergonzarnos de estar esperando, Tampoco debemos de... Hay una acción que es muy rápida y es la acción de la fe. Es aquí y ahora, va a suceder.
Y si esto todavía no ha acontecido, bueno, mantener la actitud de la esperanza, esa esperanza de lo porvenir, de aquello que nosotros tenemos como promesa de que se va a cumplir en nuestra vida, que aunque tardare, dice, nosotros lo vamos a recibir igual, amén. Así que en esta tarde queremos, a través de la palabra que el Espíritu Santo nos ministra, ensanchar nuestra fe. Fíjese que es importante ensanchar nuestra fe, crecer en la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted y yo en este momento estamos oyendo palabra de Dios. Y eso nos da la seguridad a nosotros de que nosotros estamos creciendo en fe. La fe dice que es recibir esa información que nosotros necesitamos para que nuestro espíritu crezca. ¿Me entiende? Ya no es que escuchamos, por decir así, lo que está pasando de una forma o lo que se está diciendo de una forma natural, porque podríamos decir, mientras estamos acá estamos escuchando tal vez que pasa un vehículo, o estamos escuchando que se largó a llover, mientras, o estamos escuchando que se levantó viento. Eso es escuchar, pero acá la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos oír, y al oír la palabra, porque es una actitud espiritual, es donde nosotros, dice, crecemos en nuestra fe. Y cada uno, nos enseña la palabra de Dios, podamos recibir esa medida de fe que necesitamos. No para todos va a ser una medida exacta, igual, sino que dice que en la medida de fe de cada uno. En esta tarde usted está recibiendo información de manera que su medida en esta tarde se está ensanchando, está creciendo, y quiere decir que usted se va a mover en una dimensión distinta, diferente, para alcanzar precisamente las promesas de Dios. Y una de las promesas del Señor dice de que debemos de regocijarnos siempre. Tiene que haber una actitud de regocijo en nuestra vida para que nuestra vida sea una vida feliz. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, y como le digo, ensanchar nuestra fe, ensanchar nuestra tienda, que en esta tarde nosotros podamos hacerlo. Es como que Dios dice, hasta ahora quizás has tenido esa dificultad de regocijarte, ya sea por distintas cosas que han ido sucediendo en tu vida. Quizás hasta ahora también nosotros nos hemos conformado con vivir de una manera, ¿no? Y bueno, no puedo salir de esta, por decir, que se puede pensar de esa forma. O que no tengo los recursos para salir de la manera en que quisiera salir de esta situación. Bueno, pero en esta tarde vamos a creer que estamos recibiendo precisamente a través de la fe eso que tanto necesitamos y eso que tal vez hasta ahora nos hemos arreglado con poco, nos hemos acostumbrado a arreglarnos con poco, pero hoy podemos recibirlo mucho, podemos recibirlo más, podemos recibir esa porción, esa cuota, podríamos decir, de fe como para alcanzar la promesa que Dios ha puesto en nuestra vida, amén, y que así va a ir cumpliéndose el propósito de Dios. Una de las recomendaciones, preste atención, es de la que no debemos de ser escasos en esto. No debemos de ser escasos en pensar, no debemos de ser escasos en actuar, no debemos de ser escasos en declarar la palabra de Dios. Y esta es una oportunidad que cada uno, usted decide, yo decido, ¿me entiende? Es la actitud que nosotros tenemos frente a la palabra y a lo que nos indica la palabra de poder hacerlo. Así que podríamos decir de que en esta tarde es usted el que decide, soy yo la que decido, ¿me entiende?
Y es la que de pronto nosotros tenemos que entender de que tiene que haber un cambio a través de una acción. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Quizás de hacer algo que tal vez hasta ahora o lo habíamos dejado de lado o no lo habíamos tomado tan en cuenta, y es de tener realmente un compromiso real, genuino con Dios, para que haya un cambio en nuestra vida, para que haya un cambio en esa posición, en esa área donde quizás usted viene remando, usted viene luchando, usted viene así a brazo partido, pero que cree que solamente lo puede lograr a través, no sé, de la oración, que no estaría malo, porque debemos de orar, dice que debemos de orar siempre también, y de tantas otras cosas, pero acá estamos haciendo valer el compromiso que yo asumo con Dios como para que realmente las cosas me vayan bien, amén. Recuerde que en el Salmo 1 dice que hace poco se nos fue ministrado esa palabra, dice que somos plantados como árboles junto a corrientes de agua, que dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bueno, esa es una actitud de permanecer en Dios, de comprometerme con Dios, de estar ahí justo en el lugar adecuado, en el momento justo, recibiendo de esa agua, recibiendo ese alimento, recibiendo esa fuerza y no desviando mi mirada para ninguna de las cosas que el enemigo quiere hacerme distraer, como para que pierda la visión, pierda el objetivo y así pierda también de recibir la promesa de Dios. Recuerde que usted está en este momento siendo, ¿cómo decir?, capacitado, ¿sí?, ministrado para que usted salga en victoria. Amén. Así que en esta tarde vamos a abrir bien nuestros oídos espirituales, vamos a permitir que nuestros ojos espirituales puedan ver esas cosas que nos promete la palabra de Dios. Amén. Así que, bueno, nosotros, como digo, debemos de comprometernos con Dios, debemos de pensar como piensa Dios. No tiene que haber esas diferencias tan grandes entre lo que Dios piensa y lo que yo pienso. No, yo debo de pensar como piensa Dios. Yo debo de ver las cosas como Dios las mira. Como Dios las ve. Yo debo de tener la actitud y la palabra que Dios utiliza para cada una de las situaciones. Bueno, de mi boca también se tiene que desprender esa misma actitud y esa misma palabra para poder lograr el objetivo. Amén. Piensa en cosas grandes, por ejemplo, ¿sí? En cosas grandes. ¿Y por qué en cosas grandes? Podríamos decirlo o preguntarnos. Bueno, porque justamente y precisamente nosotros tenemos un Dios grande. Entonces vamos a pensar como piensa Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Dios piensa en cosas grandes. Si bien piensa en todas las cosas, y también las cosas pequeñas son de mucho valor y hacen a las cosas grandes, pero vamos a llevar de que nosotros podamos pensar en cosas grandes. ¿Por qué en cosas grandes? Porque si nos acostumbramos a pensar en cositas pequeñas, nuestra mente no se va a desarrollar de manera tal que logre alcanzar esas cosas grandes que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. Recuerda que Él te ha puesto una cosa que no tenemos que perder de vista, que Él nos ha puesto, dice, por cabeza y no por cola. Porque ¿qué pasa? La cabeza va adelante, la cola va detrás. Entonces esto nos habla de que nosotros vamos a estar en cada situación, y aún en las situaciones más comprometidas, también más adversas o más dificultosas, nosotros vamos a estar por encima y no por debajo. ¿Me entiende? Vamos a mantener la actitud. Una cosa que nosotros tenemos que hacer es trabajar con nuestra actitud. Porque la actitud es la que a nosotros nos lleva a mantener un estado de ánimo, y eso lo tenemos que forjar en nosotros. Por ejemplo, como decíamos, una actitud de agradecimiento. No tengo que andar pensando demasiado a ver si hoy recibí lo que a mí me gustaba, lo que yo esperaba. No, sino que tiene que partir de una actitud de agradecimiento, porque en realidad yo tengo presente, imagínese que Dios me ha quitado
de las tinieblas para traerme a la luz. No tiene que estar todo basado en lo material, en lo natural, de lo que en todo caso ya perdería un poco la perspectiva, me manejaría solamente por vista y no me manejaría por fe. Pero estamos viviendo una vida de fe, justamente. Y una vida de fe es moverse en lo sobrenatural de Dios, en aquellas cosas que la Biblia me marca, quizás como promesas que todavía no he encontrado ese recurso en mi vida. Recuerda que Él te ha puesto entonces por cabeza y no por cola, que estarás encima y no por debajo. Y hablando precisamente de esto, vamos a ir a Isaías en el capítulo 54. Allí, fíjese, Isaías 54, en el versículo 1, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Sí? Y dice, ha dicho Jehová. En el 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, que es lo que hablábamos, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Amén. Cuánta promesa hay encerrada en esta palabra de Dios. ¿Sabe que Dios sale en este contexto donde la Biblia habla en Isaías? Dios sale al encuentro de una nación, ¿sí? De Israel. ¿Sabe que Israel en ese momento estaba destruida, abatida, asolada? ¿Sí? Nada bueno podía salir de esta nación. Y Dios manda, como una saeta podríamos decir, esta palabra que parecía no concordar con la situación que estaban viviendo, porque justamente Él les habla justamente de regocijarse, fíjese, de regocijarse en un momento muy difícil, de regocijarse en un momento donde uno encuentra que está todo destruido, asolado, que no puede sacar nada bueno. Dios le manda a regocijarse. Quizás hoy el Señor a nosotros nos mande también a regocijarnos en medio de la situación que nosotros estamos viviendo. Porque Israel, fíjese, tanto se había secado que no podía dar frutos, dice, no podía crecer. ¿Cuántas personas hoy por hoy siguen manteniendo esa actitud, podríamos decir así, de pasividad a través de los años en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios siempre está haciendo, reconviniendo de que nosotros nos levantemos, que nosotros despertemos, que nosotros actuemos, que entremos en acción? Mientras tanto, hay personas que siguen con esa pasividad, digamos, que parece que no tuvieran esa fuerza necesaria para levantarse. Mire, si hablamos de fuerza, no tenemos que, confiar en nuestras propias fuerzas. Porque si vamos a confiar en nuestras propias fuerzas, quizás un día podamos hacerlo y en los demás días no. Mientras que si nosotros confiamos en la fuerza del Señor, que podemos contar con esas fuerzas, es ahí donde nosotros nos podemos levantar. Y sabe que una de las cosas que podríamos preguntarnos es de que, ¿qué es lo que pasaba allí? ¿Por qué realmente estaba pasando esta situación Israel, esta nación? Y era que la nación había caído en pecado. La nación había caído en pecado. Y sabe que cuando una nación, o si nos referimos a una persona, cuando cae en pecado, el pecado debilita.
El pecado no permite el crecimiento. El pecado siempre es que nos mantiene en un lugar. Bueno, el pecado, dice la palabra de Dios, que antes de venir nosotros al Señor estábamos en una condición. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Mas Cristo, dice, vino a nuestra vida y nos perdona y nos lava nuestros pecados, y es que recibimos de esa vida eterna. El pecado realmente en la vida del cristiano, como le digo, ahoga y termina matando, o sea, muere la fe. Ya empezamos a ver las cosas, ¿cómo decirle? A lo bueno llamarle malo. No me parece que sea tan así. Es como que perdemos un poco la perspectiva de la dimensión del pecado, ¿vio? A lo bueno le llaman malo y por lo contrario a lo malo le llaman bueno. Comenzamos a ver esas cosas malas, no tan malas, hasta llegar al convencimiento. ¿Y qué? Si todos lo hacen, si todos lo hacen, si el mundo se mueve así, claro que sí, que el mundo se mueve así. Pero dice la palabra de Dios que nosotros nos hemos apartado del mundo, que vivimos en este mundo, pero que precisamente haber sido trasladado, ¿no?, a ese mundo espiritual, digamos así, de la luz, nosotros dejamos de ser pertenecientes a este mundo natural. ¿Amén? Entonces es que justamente muere la fe, muere la esperanza, muere el amor de Dios en el corazón de esas personas. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Como días atrás también se nos ministraba, ¿por qué tenemos que tener cuidado de nuestro corazón? Porque de él mana la vida, dice. Y mana la vida de Dios, emana la vida espiritual, esa vida que vivifica, que hace que realmente nosotros podamos trascender en esta vida de manera tal que podamos gozarnos, realmente regocijarnos en la presencia de Dios. Fíjese que en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor, dice, de muchos, no está hablando de unas pocas personas, de una poca cantidad, sino que dice que el amor de muchos, dice, se enfriará. ¿Sabe que la mentira, el engaño, las murmuraciones van destruyendo todo el bien que recibieron oportunamente en algún momento cuando sintieron ese llamado de Dios, pero que luego se fue al no haberlo diligentemente haber mantenido una vida espiritual donde recibían de la palabra de Dios, donde oían de la palabra de Dios, y no solamente oírla, sino que poner en práctica la palabra de Dios, hacía que sus vidas fueran creciendo. Pero al permitir muchas veces el pecado, es como que se van secando, se van produciendo esos desbalances, ¿no?, en la vida espiritual, sin darse cuenta muchas veces, y comienza el retroceso, de tal manera que, como dice la palabra de Dios en Mateo 24, 12, el amor de muchos se enfriará. Y estamos en estos tiempos donde lamentablemente estamos viendo que el amor de muchos se está enfriando. ¿Cómo nos damos cuenta? Y bueno, porque ya no estamos tan atentos a los llamados de Dios. Ya no estamos tan atentos a cumplir con el compromiso de Dios, a esforzarnos, como dice la palabra de Dios, a ser valientes. Es como que se atemoriza la persona y enseguida queda en ese estado de vulnerabilidad que no le permite realmente avanzar o tomar esos riesgos que tal vez la palabra de Dios nos está mostrando que debemos de tener. ¿Pero para qué? Para tener un cambio, precisamente, un cambio donde nuestra vida vaya siguiendo ese curso de encontrarse con el propósito de Dios. Seguro que no va a ser tan fácil, ¿verdad? Que a todos nos cuesta
muchas veces enfrentar cada día el compromiso que tenemos con Dios por distintas circunstancias, porque nos encontramos tal vez enfermos, porque nos encontramos en una situación económica que tal vez no es la mejor, porque nos encontramos con problemas en la familia, porque nos encontramos con problemas con los hijos y cuánta cosa nos... Pero recuerde que estas mismas cosas que nos están pasando a nosotros, tal vez en forma particular, dice la palabra de Dios que a muchos de nuestros hermanos en Cristo, hermanos espirituales alrededor del mundo, también les está pasando. Pero ¿qué pasa? Como le decía al principio, es la actitud con que enfrentamos esos problemas, es la decisión que tomamos de respetar ese compromiso que nosotros hemos asumido con Cristo, de seguir adelante pese a las situaciones y a las circunstancias, porque nosotros no estamos mirando el momento de las circunstancias, sino que estamos mirando el fin de aquello que sabemos que la Biblia dice que lo mejor está por venir. Y lo mejor es lo más bueno, es de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabe que si Dios pide que nosotros ensanchemos nuestra fe, si Dios está pidiendo que ensanchemos nuestra tienda, dice, es porque hay lugar para hacerlo, hay lugar, hay espacio en nuestra vida como para esforzarnos, como para ser valientes, como para ser más diligentes y servir a Dios con más excelencia. Amén. En el nombre de Jesús. Creo que es un tiempo realmente de regocijo donde nosotros vamos a ver que la palabra de Dios se está cumpliendo en nuestra vida. No quede amedrentado con alguna situación que acontezca en medio del camino. Veo que siempre en el medio del camino nosotros nos vamos a encontrar con atajos. Los atajos a veces nos parecen o la solución o la salida. No, nosotros seguimos siempre hacia adelante, mirando, dice la palabra de Dios, poniendo justamente los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús, ¿qué sería para nosotros? Bueno, justamente poner los ojos, de tener una mirada de fe. Dice que si nosotros tenemos una mirada de fe, vamos a ver cómo, cómo nuestro familiar puede cambiar. Si nosotros podemos tener una mirada de fe ante la situación, vamos a tener la esperanza, vamos a tener incluso la gratitud, el regocijo para con Dios de que sabemos que algo bueno hay para nosotros en nuestra parte espiritual, en nuestra parte emocional, en nuestra parte física, en nuestra parte económica y material, porque Dios es un Dios integral que se ocupa de todas las áreas de nuestra vida. Por eso que le aliento en esta tarde, como le dije al principio, este es un mensaje realmente vivificador. Mensaje que trae vida, es un mensaje que trae fe, que trae esperanza, que nos llena de amor, que nos llena de gozo, de gratitud, porque sabemos nosotros en quién hemos confiado. Usted sabe, iglesia, en quién ha confiado, ¿verdad? Usted no ha confiado en un hombre, usted no ha confiado en una situación paralela a la que otro puede haber estado viviendo. Usted no está confiando en la parte material, usted está confiando en el Dios Todopoderoso, dice, que creó los cielos y la tierra y todo lo que en él habita, porque todo lo que en él habita dice que debe darle honra a Dios. Amén. Así que en esta tarde, yo creo que es una tarde donde vamos a comprobar de que el Espíritu de Dios está ministrando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, esa actitud de regocijo, esa actitud de agradecimiento, esa actitud de gozo, de alegría que nosotros necesitamos para seguir adelante. Mire, nos espera un tiempo glorioso. Amén. Nos espera un tiempo glorioso donde vamos a seguir viendo manifestaciones del Espíritu, donde vamos a ver
en cumplimiento esa palabra que dice que el Señor nos promete de que cosas que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni cosas que han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que le creen, para los que en Él confían, para los que en Él están esperando. Así que es un tiempo donde usted lo que está haciendo es de fortalecerse en el Señor. Como dice también la palabra de Dios, fortaleceos en el Señor siempre también, como también debemos de regocijarnos en el Señor siempre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que el Espíritu de Dios siga ministrando su corazón con esta palabra. Usted puede, como siempre decimos, ir a su casa, tomarse ese tiempo, porque seguramente Dios va a querer seguir revelándose con esta misma palabra, pero de manera más personal a su vida. Usted